Los 10 mandamientos, y hoy me corresponde hablar sobre el segundo. Y el segundo de los mandamientos tiene que ver con no hacer imágenes y con no adorarlas. Pero antes quiero estar hablando sobre algunas preguntas que son importantes meditar, porque hay alguna idea con respecto a unas 3 cosas que quiero mencionar antes. Así de que vamos a estar leyendo un versículo de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, que es donde está la lista de los mandamientos. Vamos a estar leyendo desde el 1, vamos a leerlo para entender, pero nosotros nos vamos a centrar en el segundo de los mandamientos. Dice en esta versión, esta se conoce como la Vulgata Latina. Es una versión, la quiero usar porque como voy a hablar algo que tiene que ver con la idolatría, y hay personas que creen que solamente la Biblia de los evangélicos es la que contradice a la idolatría, y que la Biblia católica no. Pues por eso he tomado esta versión. La Vulgata Latina es una versión de las más antiguas y es vista con muy buenos ojos por la Iglesia Católica, porque contiene elementos muy importantísimos. Así de que vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Dice: enseguida pronunció el Señor todas estas palabras: yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. Vamos a quedarnos hasta ahí con la lectura, porque esa es la parte que quiero tocar en esta noche. Y lo primero que quiero mencionar es acerca de por qué hay diferentes listas de los 10 mandamientos. Si usted, hermano, estudia un poco sobre la lista de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, usted va a notar que ellos omiten el segundo mandamiento, lo omiten, lo hacen a un lado, y al omitirlo no les van a salir los 10 mandamientos, les van a salir solo 9. Entonces, para que les salgan completos los 10 del mandamiento número 10, hacen 2. Y eso sucede porque el segundo mandamiento, que es el que les habla como más claro acerca de la idolatría, acerca de el hacer imágenes y postrarse delante de ellas, como esa es la parte más fuerte para ellos, entonces mejor lo hacen a un lado y se van al siguiente mandamiento. Entonces, al hacerlo a un lado, solo les van a salir 9. Ahora, para corregir ese problema, entonces del mandamiento número 2 lo parten y hacen 2. Entonces, hermano, lo que podemos ver es que es simplemente una estrategia para poder engañar a las personas. Y si alguien tiene alguna duda, puede irse al internet y usted pone ahí en Google, puede poner lista de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, y ahí se los va a tirar y se va a dar cuenta que en la lista de ellos sucede esto. Lo otro, por lo que hay varias listas con respecto a lo de los 10 mandamientos, es que cuando uno lee en la Biblia los mandamientos de Dios en Éxodos,
usted se va a dar cuenta que no están numerados. Entonces, como no están numerados, hay oportunidad para poder cambiar el orden. Hay oportunidad como para poder omitir algunos, y hacer modificaciones. Hermano, pero eso es bien importante que lo notemos, porque la iglesia católica ha intentado, a través de esto, cambiando los 10 mandamientos, ha tratado de, en cierto modo, engañar a las personas. Eso está en la lista de ellos, no en la Biblia. Por eso leí la Biblia católica, porque en la Biblia católica sí están completamente los 10 mandamientos con todo y sus detalles. Ahora, es importante, hermano, el notar esto, porque si se trata de estudiar este tema, necesitamos entonces estar muy claros al respecto. Lo que les estaba diciendo sobre la lista de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, se los voy a leer para que usted tenga una idea y cómo ellos han cambiado muchas cosas. Dice así: primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ese es el tercero, pero ellos lo ponen como segundo. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Vea, ese prácticamente lo elaboraron ellos. Y el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, lo que podemos ver es que ellos redactaron su propia lista de los 10 mandamientos para de esa manera poder esconder una verdad que tiene la Biblia con respecto a la idolatría. Yo tengo los 10 mandamientos bíblicos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Cuarto mandamiento, te acordarás del día de reposo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Mandamiento número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni el siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Entonces, estos son los mandamientos bíblicos, hermano, y esto es importante que todos lo sepamos, porque de algún modo están la religión tradicional tratando de engañar a la gente y ocultando algunas verdades que están ahí en la palabra de Dios. Entonces queda respondida la pregunta que nos hacíamos, y es: ¿por qué hay diferentes listas de los 10 mandamientos? Y ya expliqué que la Iglesia Católica lo hizo con el fin de esconder esa parte donde dice no te harás imagen. Como ellos son expertos en esto, de eso ellos sacan mucho dinero, entonces no les convenía meterlo en la lista de los 10 mandamientos. Mejor lo quitaron de otro mandamiento, hicieron 2, y de esa manera trataron de ocultar la verdad de Dios. Pero nosotros debemos de, hermano, saber que no hay manera de intentar esconder la verdad de Dios. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, y a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta
qué es lo que en verdad Dios ha dicho en su santa palabra. La siguiente pregunta que quiero que nos respondamos antes de entrar a lo que es el mandato que nos toca estudiar es esta: ¿siguen siendo útiles los 10 mandamientos? Es una pregunta que muchas personas se hacen y que hay alguna idea con respecto a que si están en vigencia hoy, o que si son útiles hoy, o que si se pueden poner en práctica hoy en el Nuevo Testamento, o que si los 10 mandamientos quedaron únicamente para el tiempo antiguo. Entonces la pregunta que se hace es: ¿siguen siendo útiles los 10 mandamientos? Yo puedo decirles que sí, que siguen siendo útiles. La Biblia nos dice algo al respecto. San Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la clave acá? La clave es: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol dice toda, se refiere al Antiguo Testamento, desde el Génesis en adelante. Dice toda la escritura es inspirada por Dios, y luego dice y útil. Entonces esa expresión útil nos da la idea de que los 10 mandamientos siguen, hermano, en cierto modo siendo útiles en nuestros días. Siguen siendo útiles por varias razones. Ahora, número 1, son útiles los 10 mandamientos porque estos mandamientos trascienden el espacio. Lo que estamos diciendo es que tienen validez mundial. Los 10 mandamientos tienen validez mundial. Por ejemplo, si no los viéramos como mandamientos, si los viéramos como principios. No matar, por ejemplo. No matar aquí en Costa Rica es malo dentro de la iglesia, pero también dentro del Estado es un delito. Pero no solamente en Costa Rica es un delito matar. En China es un delito matar. El mandato entonces, no matarás, es un mandato que tiene trascendencia no solamente en un continente, sino en todos los continentes de la tierra. Incluso, por ejemplo, si habláramos de el adulterio, hay países donde el adulterio está penado por la ley. Y es sentenciada la persona, es acusada y hay pena contra el adulterio. Y no digamos el robo. El robo es uno de los principios que aparecen en la Biblia como un mandamiento, como por ejemplo no hurtarás, no robar. Y eso vemos que es un delito en Costa Rica y en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda decir en algún momento que estos mandamientos ya no tienen ninguna validez? Nosotros sabemos, hermano, que en cierto modo sí. Quizás como mandatos, bueno, cada uno deberá verlo como quiera, pero si lo vemos como principios, nosotros sabemos que esas cosas no solo son pecado hablando moralmente, sino que son delitos hablando en la parte civil. Son un delito, son un crimen, y por eso
podemos decir que en cierto modo los mandatos que están ahí, hermano, en cierto modo sí son útiles. Son útiles porque a través de los mandatos Dios ha hecho algo muy interesante y que ya lo vamos a ver. Pero en primer lugar, nosotros podemos ver que siguen siendo útiles porque los mandamientos tienen impacto a nivel mundial. No solamente como actos o como principios morales, no solamente como elementos que tienen que ver con la parte religiosa, sino que tienen que ver con respecto a las leyes de los países. Está establecido en la ley de los países que no se debe matar, que no se debe robar. Y como dije ya, en algunos incluso hasta el adulterio es penado. Hermano, en ese sentido, entonces nosotros podemos ver que sí tienen algún validez muy importante. Además, los mandamientos del Señor trascienden al tiempo. Cuando hablamos de que trascienden al tiempo, estamos diciendo de que hoy en el siglo XXI tienen validez. ¿Cuándo se escribieron estos mandamientos? Según algunos eruditos escritores cristianos, dicen que se escribieron hace unos 3.500 años. Significa, hermano, que cosas que se escribieron en aquella época, hace varios miles de años atrás, todavía tienen vigencia en pleno siglo XXI. Siguen teniendo vigencia porque las prohibiciones, porque los elementos son valiosos, no solamente porque Dios lo enseñó, sino que incluso porque las mismas leyes de los países los han tomado en consideración y los han declarado como leyes aún dentro de sus países. Así de que la idea esa de que bueno, ya no estamos por los mandamientos. De hecho, ya nadie predica de los 10 mandamientos, nadie habla. Siempre hablan de otras cosas, de otros temas, pero de los 10 mandamientos ya casi nadie habla por el hecho de que se cree que ya no sirven para la época nuestra. Pero hermano, eso no es cierto. Los mandamientos sí sirven para nuestra época. Y ya vamos a ver y a respondernos más sobre este interrogante, y es a través de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son leyes que el Señor estableció. Aparte de eso, son principios que nos enseñan cómo vivir mejor en el presente y cómo agradar a Dios por la eternidad. Los 10 mandamientos, hermano, son leyes, pero aparte de eso, son principios que nos ayudan a vivir de la manera correcta y poder agradar a nuestro Dios. Muy bien, número 1, son leyes que nos enseñan a amar. Usted notará, si usted lee Éxodos del 1 en adelante, notará que aparecen 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Y luego se va a encontrar con 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Usted lee el primer mandamiento donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandato tiene que ver con el amor hacia Dios. ¿Por qué no vamos a tener otros dioses delante del Señor? Simplemente porque le amamos. El siguiente mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni lo que está debajo de la tierra. Hermano, ¿por qué no nos vamos a hacer imágenes? ¿Por qué no nos vamos a postrar delante de ellas? Porque amamos al Señor. Y si usted sigue leyendo los mandamientos,
como el siguiente, no tendrás el nombre del Señor en vano. ¿Por qué no vamos a tomar el nombre de Dios en vano? Simplemente porque lo amamos. Y así sucesivamente hay 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Por eso es que cuando aquel intérprete le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento en la ley, el Señor le resumió toda la ley en 2 mandamientos. Le dice, el primero es, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace el Señor de esta manera? Lo que hace es resumir toda la ley. Y él mismo dice, porque de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver claramente que la primera parte de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestro amor hacia Dios. Y la segunda parte, que ya son los siguientes 6 mandamientos, tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Con qué comienza el amor al prójimo? Comienza con el mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego continúan todos los demás mandamientos, como por ejemplo, no mates, no robes, no digas falso testimonio. Todo eso tiene que ver con el amor hacia el prójimo. De manera de que Jesús lo resume ya en el Nuevo Testamento, hermano, diciendo que el gran mandamiento en la ley es ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ahí se encierra el mandamiento en la ley. Muy bien, como dijimos ya, hermano, que los mandamientos del Señor nos enseñan 2 cosas importantes. Primero, son leyes que nos enseñan a amar. A través de los mandamientos de Dios aprendemos que debemos amar a Dios y que también debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es lo siguiente que aprendemos? Lo siguiente que aprendemos en los mandamientos es que los mandamientos son leyes que definen el pecado. El ser humano se ha dado cuenta de su pecado por medio de la ley. Pablo dice que es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados. Hermano, lo que hace entonces los mandamientos en la ley es decirnos que es pecado robar, que es pecado matar, que es pecado levantar falso testimonio, y que es pecado hacer imágenes, y que es pecado tener otros dioses, y que es pecado no honrar a los padres, y que incluso habla acerca del reposo, que es pecado no apartar un día para estar en la presencia del Señor, para ocuparlo, para estar en la presencia del Señor. Ahora, hermano, lo que podemos ver es que la ley a nosotros no solamente nos enseña a amar, sino que también nos enseña o nos define lo que es el pecado. Le voy a poner un ejemplo, cómo es que la ley trabaja. La ley trabaja en este sentido, como cuando una persona tuvo un accidente y se dañó un pie o un brazo y no sabe si su hueso está roto o cómo está. Entonces, para estar seguro que el hueso está bien o si está roto, va al hospital, le hacen una radiografía y a través de la radiografía descubren si el hueso tiene alguna rotura. Entonces, ¿qué hace la radiografía? ¿Lo cura? No, la radiografía no cura a nadie. Simplemente le indica que hay una rotura en el hueso. Eso mismo es lo que hace la ley. Decirle a la persona que ha pecado, que ha hecho algo desagradable delante del Señor. La ley no cura a nadie. La ley no salva a nadie. San Pablo dijo claramente que por las obras de la ley ningún ser humano
ser humano puede ser justificado. Entonces la ley lo que hace es decirnos: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Si lo has hecho, entonces has pecado, hermano. Pero luego aparece la gracia a través del Señor Jesucristo, y es ahí donde se aplica. Ya no solamente nos dicen que hemos pecado, sino que nos aplican la medicina, que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál pecado? Aquel que ya nos enseñó la ley, aquel que ya a través de los mandatos Dios nos dijo que esto estaba mal, hermano. Entonces ahí es donde entra la parte de la ley. Como dije ya, no está salvando a nadie la ley, hermano, pero la ley sí nos dice lo que es malo y lo que es bueno. Así de que eso era una explicación que quería dar acerca de lo que representa la ley o los mandamientos, porque sí es cierto, hermanos, en nuestros días ya hay mucha gente que incluso hay denominaciones, agrupaciones que para ellos el Antiguo Testamento ni debería de existir, porque ellos dicen todo desde Malaquías para atrás es ley y no hay nada para nosotros. Pero ese es un gran error. Nosotros reconocemos la Biblia como palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la palabra de Dios, y en toda esa parte Dios, hermano, nos está diciendo, nos está enseñando cuál debe de ser nuestro proceder como creyentes y como hijos de Dios. Muy bien, en el primer mandamiento, el Señor a través del libro de Éxodo dice claramente que no se deben tener otros dioses. Que no se deben tener otros dioses. Y en el segundo mandamiento dice que no debemos de hacer imágenes. Que no debemos de hacer imágenes y que no debemos de postrarnos delante de ella. Ese es el mandamiento, y por eso es que, como dije ya, hay gente, hermano, que lo han quitado, incluso han formado sus propios manuales, y a través de sus manuales ellos han sacado los principios que para ellos son válidos, eliminando algunas cosas importantes de la palabra del Señor. Pero veamos qué nos dice la Biblia según la parte que nos corresponde estudiar. Dice: no harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte y el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos. Dice: hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Hermano, ahí dice claramente que el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas o debajo de la tierra. Es prohibido, según Dios, que el ser humano se haga imágenes y que se postre delante de ellos. La Biblia nos habla a través del profeta, donde dice que el escultor, el que hace los ídolos, dice que va a la montaña
busca un trozo de madera, lo corta, luego se lo lleva para la casa, en la casa lo talla y después de que le ha dado forma, se postra delante de él. Hermano, como diciendo, tú eres mi Dios. Y eso precisamente fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés estaba en el monte buscando al Señor. Dice la Biblia que el pueblo de Israel intentaron o se inventaron hacer un becerro de oro. Y dice la Escritura que lo tallaron, le dieron forma y lo prepararon y luego lo pusieron en un altar. Y cuando ya lo tenían hecho, entonces dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Hermanos, ¿cómo es posible que las personas pudieran pensar así si recientemente habían salido de Egipto? Y ellos sabían claramente todo lo que el Señor había hecho en favor de ellos para sacarlos de Egipto, para pasarlos por el Mar Rojo y cuántos milagros el Señor había hecho. Mas sin embargo, nosotros le vemos al pueblo de Israel diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Por qué el Señor habla de esta manera al pueblo de Israel? Porque Israel, hermano, venía de Egipto y en Egipto se adoraban una serie de dioses y por eso es que las plagas que llegaron a Egipto, todas esas plagas iban para atacar, desafiar a uno de los dioses de los egipcios. Ellos tenían muchos dioses y Israel venía de ese país, de un país donde se adoraban ídolos de toda clase. Entonces el Señor le dice claramente, ustedes no van a tener otros dioses, ustedes no van a hacer imágenes, ni se van a postrar delante de ellas. Le dice, ni de las cosas que hay en el cielo, ni de las cosas que hay en la tierra, ni de las cosas que están debajo de la tierra, no lo van a hacer, porque el Señor dice, es fuerte y celoso, hermano. Mas sin embargo, Israel no hizo caso. Pero no pensemos tanto solamente en Israel, incluso en nuestros días, hermano, hay tanta idolatría y tanta mentira que se está enseñando acerca de los ídolos. Nosotros escuchamos acerca de la historia de cómo nace lo de la Virgen de Guadalupe en México, cómo es que se le apareció a alguien y que supuestamente es una historia real, pero que los mismos curas, ellos alegan que muchos de ellos dicen que no es cierto que se le apareció. Aquí en Costa Rica, lo de la negrita que tanto se afama, que supuestamente alguien se le encontró por ahí, yo no sé cómo fue, pero la verdad es que alguien la hizo, alguien creó ese ídolo, hermano, y después lo presentaron como la Virgen y la gente ha ido en pos de esas cosas, pero eso la Biblia lo declara pecado. Ese es un pecado delante del Señor. Dios aborrece eso. Y la Biblia dice claramente que el que hace culto a los ídolos, a los demonios, es que está haciendo el culto. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros entendamos claramente que el acto de la idolatría es un pecado delante del Señor. El mandamiento nos habla entonces acerca de que no debemos de crear nuestras imágenes, que no debemos de tener ídolos, hermanos, y especialmente para adorarlos. Nosotros sabemos que la gente llena muchas veces sus casas de ídolos y en sus aflicciones le claman a uno, le claman al otro, le claman al otro y
como que ni siquiera están definidos quién es el que les puede ayudar, porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia, que los ídolos no tienen poder, y la misma escritura dice que tienen ojos y no ven, que tienen boca y que no hablan, que tienen oídos y que no oyen, que tienen manos pero no palpan, que tienen pies pero que ocupan que los lleven, que los lleven porque ellos no pueden caminar. Y dice la Biblia que semejante a esos ídolos muertos que no oyen ni ven, así semejantes son los que los hacen y los que se postran delante de ellos. Los ídolos son pecado delante de los ojos de Dios, y la Biblia habla, hermano, al respecto. Hay incluso amuletos que la misma gente se crea, incluso los amuletos hasta en los evangélicos muchas veces se pueden ver como por ejemplo crucifijos, la camándula con ese montón de pelotitas. La gente también le tiene fe a la pata del conejo, le tiene fe a la herradura de caballo. Todos esos son amuletos que la misma gente se han creado como elementos de la suerte, como elementos de protección. Pero nosotros sabemos que el único que nos puede proteger es nuestro Dios. Todas esas cosas son cosas inventadas por los mismos hombres, por las mismas personas, hermano, y que al final vienen a convertirse en pecado delante de Dios. San Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que está diciendo San Pablo es cómo los hombres, hermanos, han cambiado. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se inventaron sus propios ídolos, sus propios dioses, y creyendo que de esa manera ellos pueden adorar a Dios. Pero la Biblia nos dice claramente de que Dios es espíritu y que Él espera que le adoremos en espíritu y en verdad, hermano, porque en cierto modo Dios no puede ser dibujado en una pared. Dios no puede ser dibujado porque Él cuando se le apareció y cuando le habló al pueblo de Israel, ni siquiera les mostró una imagen, sino que solamente vieron una especie de nube, una especie de oscurana, y en medio de eso, desde en medio de eso, Dios habló. El pueblo de Israel nunca vio la imagen de Dios. Entonces no hay manera de poder decir, entonces así es Dios. Dios no se ha mostrado de esa forma para que la gente diga, este es Dios. Ahora, sí, el Señor a través de Jesucristo quiso mostrar su imagen, pero no podemos nosotros ponernos a hacer imágenes del Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros le ha visto, ninguno le ha conocido. Todas esas imágenes que se hacen y que se han creado y que están en los templos y que están en las casas son únicamente imaginaciones de la gente. La gente dice, debe haber sido así, y lo pintan así. A tal grado que algunos lo hacen
lo hacen de un modo, otros lo hacen de otro, uno de un color, de otro color, según la manera como ellos lo perciban. Pero nosotros sabemos que ni siquiera al Señor Jesucristo nadie en nuestra época le ha visto. Los únicos que le vieron fueron los apóstoles, la iglesia primitiva. Ellos sí le conocieron personalmente y ellos sí sabían exactamente cómo era el Señor Jesús. Todas las imágenes que se han levantado en nuestro día son solamente imaginaciones, son solamente suposiciones. Y el Señor dice que no debemos hacer esto. Habacuc dice: ¿de qué sirve el ídolo para que lo haga su escultor? ¿De qué sirve hacer una imagen fundida o una estatua de un Dios falso para que un escultor deposite toda su confianza haciendo ídolos inútiles y mudos? Lo que él está diciendo, ¿de qué sirve? Porque en realidad no tienen ningún poder, hermano, y algunos hasta han hecho sus bromas a través de las redes, pero en realidad han sucedido cosas tan reales de ídolos que mientras los llevaban cargando se les han caído de sus altares, cayendo encima de la gente y golpeando a la gente. Si tuvieran tanto poder, ¿por qué se caen? Entonces nosotros vemos claramente que no tienen ningún poder. El único que tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es nuestro Dios. Y nuestro Dios no puede ser pintado, no puede ser dibujado, hermano. Nosotros le adoramos sin verle, nosotros le adoramos sin palparle, porque sabemos que nuestro Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La idolatría es un pecado delante de los ojos de Dios. Y aunque la gente intenta ocultarlo, y la religión tradicional, creando su propia lista de los 10 mandamientos, ha intentado ocultar cosas que están ahí en la Biblia y que a ellos les afecta porque ese es el negocio de ellos. Nosotros sabemos, hermano, que la Biblia es la luz y que a través de ella nosotros nos damos cuenta de qué es lo que en verdad Dios quiere que nosotros hagamos.